Es un placer estar otra vez con ustedes para continuar nuestro estudio sobre las expectaciones apocalípticas del antiguo culto de Israel. Hemos estado considerando en esta serie el clamor de los justos, el clamor apocalíptico que lleva a Dios a revelar ciertos hechos claves, fundamentales, que producen la expectación apocalíptica. También tenemos una gran noticia, que el plan de salvación ya se inauguró. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Y tenemos el gozo de saber que hoy podemos acceder al trono de Dios para buscar el oportuno socorro que necesitamos. El tema en esta oportunidad será la intercesión continua por los que claman. Cuando nosotros tenemos crisis personales, pruebas de distinta naturaleza, tal vez angustias económicas, tal vez angustias por conseguir trabajo, personas que nos hacen daño, etcétera, nosotros podemos saber que tenemos un lugar a donde clamar y de donde vienen las respuestas divinas, porque hay alguien que intercede permanentemente por nosotros. Y vamos a ver en qué consiste esa intercesión. Después de la inauguración del Templo de Israel, comenzaba la intercesión diaria en el patio y en el lugar santo. Eso sucedió tanto al inaugurarse el tabernáculo del desierto, el tabernáculo de Moisés, como el Templo de Salomón, cuando ese nuevo templo se lo dedicó, se lo consagró a Dios. Para entender la proyección del templo de Israel, veamos el tabernáculo del desierto que simplifica esa revelación divina. En primer lugar estaba el patio en donde sobre el altar de los holocaustos se ofrecía el holocausto o sacrificio diario. Holocausto era el sacrificio en donde el animal entero se quemaba. Luego estaba también la fuente de bronce en el patio. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al templo, a los lugares interiores. Y venía entonces la intercesión diaria en el lugar santo, esa intercesión continua que el sacerdote cada mañana y cada tarde llevaba a cabo. ¿Dónde? En el candelabro de oro. Cuidaba que las lámparas no se apagasen, y para que la mecha no se quemase debía colocar aceite en las lámparas. También cada semana debía cambiar los panes de la mesa. Se llamaba a esa mesa mesa de los panes de la presencia o mesa de la presencia. Y el ritual más cercano al lugar santísimo era el que se efectuaba sobre el altar del incienso. Venía el sacerdote con incienso tomado del altar, con carbones tomados del altar, tomaba incienso y ponía sobre el incensario, ponía sobre esos carbones el incienso, un perfume exquisito, y de esa forma intercedía delante de Dios, mientras la nube del incienso, de ese perfume precioso, simbolizaba las oraciones del pueblo que estaba en el exterior. Y entonces venía la intercesión final en el lugar santísimo, con un mueble especial que era el arca del pacto. Se llamaba arca del pacto porque en su interior estaban las 2 tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y sobre esa intercesión final nosotros hablaremos en otra ocasión cercana. Bueno,
Veamos la intercesión diaria. Esa intercesión es la que estudiaremos hoy. Se daba en el lugar santo del templo. Tenía 3 muebles el lugar santo, el candelabro con 7 brazos, 7 lámparas. Tenía por otro lado la mesa de la presencia con los panes y estaba el altar del incienso. Y la intercesión diaria, o continua o regular, en hebreo se caracterizaba por el término tamid. Ese término, si queremos conocer bien el ritual del templo, será bueno que lo grabemos en nuestra mente, lo iremos repitiendo a medida que vayamos desarrollando estos temas. En Éxodo 29:38 se nos dice que sobre el altar, cada día, continuamente, es decir, tamid, debía el sumo sacerdote o el sacerdote ofrecer 2 corderos de un año en holocausto. Era en el patio del templo. El número 28:3 lo llama holocausto continuo o diario o regular. Tamid es el término que en hebreo significa regular, continuo, algo periódico. Cristo entró, dijo el apóstol Pablo, interpretando en la perspectiva cristiana aquel antiguo ritual. Cristo entró en el santuario del cielo, en ese santuario, el del cielo, una vez para siempre. No es que Jesús va a terminar su oficio en el templo, en el lugar santísimo, salir y comenzar otra vez, salir y comenzar otra vez como hacían los sacerdotes antiguos. Eso lo va a hacer, y eso lo hace en esta dispensación cristiana una sola vez. No con sangre propia, sino obtuvo eterna redención, no con sangre de animales, sino con su propia sangre compareció para interceder por nosotros, porque su sangre es más eficaz. Hebreos 7:27 vuelve a decirlo, lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Los corderos y los sacerdotes terrenales entraban muchas veces al templo, Hebreos 10:11. Pero Hebreos 10:10 y los versículos 12 al 13 también dice que con un solo sacrificio Jesús puede cumplir toda la liturgia del nuevo templo, del templo del cielo, de los lugares santo y santísimo, para siempre, de una sola vez. Levítico 24, versículos 2 al 4, vemos el tamid, la intercesión continua, pero allí vemos el alumbrado de las lámparas. Dice, a Aarón, el sumo sacerdote, dispondrá las lámparas fuera del velo del testimonio, porque recordemos que el testimonio era el arca del testimonio porque en su interior estaban las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, y había un velo, una cortina que separaba ese lugar santísimo del lugar santo. Y las lámparas debía hacerla fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Aquí tabernáculo de reunión sirve para referirse al ministerio en el lugar santo del templo celestial. Y debía hacerlo continuamente, tamid, desde el anochecer hasta el amanecer. Nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial está oficiando en medio de los candelabros del templo celestial. Está oficiando un tamid para seguir vinculando su ministerio con el término hebreo en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 1:10 dice, oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Es Juan el apóstol el que escribe. Y vuelto vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Su cabellera
era blanca o lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. En su mano derecha tiene 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Aquí vemos que Jesús intercede permanentemente en el templo del cielo. Cuida que las lámparas que representan a la palabra de Dios que está en nosotros no se apague, que nuestro testimonio, que nuestra fe, que nuestra vida espiritual pueda permanecer siempre viva. Y ese es uno de los goces que tiene el Hijo de Dios en su ministerio, si se tiene en cuenta también la tristeza que le produce cuando algunos abandonan aún así su intercesión y su fe. En el capítulo 4 del libro de Zacarías, el profeta en el Antiguo Testamento escribe en los versículos 2 al 14, muestra una visión que tuvo. Veo un candelabro, dijo Zacarías, todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda, mencionó. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y la lámpara representa a la palabra de Dios. Y dices, el profeta Zacarías repite las palabras de Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Eterno. Podemos juntar un ejército muy grande, pero de nada sirve si no está aceitado con la presencia del Espíritu de Dios. De nada sirve si Dios no está allí. En vano construyen, edifican los que buscan construir si el Eterno no está en su medio, dice otro pasaje. De manera que es esencial contar con la obra del Espíritu de Dios si uno quiere realmente alumbrar, tener el poder de Dios para dar luz. Vamos al Apocalipsis y en el capítulo 11 y en el versículo 4 dice: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están ante el Dios de la tierra. Ahora proyecta 2 candelabros, no uno como en el caso de Zacarías. ¿Por qué? Porque ahora hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y el árbol de oliva es el que produce el aceite aquí por tubos, por conductos, que van directamente a las lámparas. Y las lámparas representan, Salmo 119, 105, a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu de Dios obra a través de la palabra de Dios. No podemos divorciar la palabra de Dios del Espíritu Santo. Aquí vemos que para que la luz brille realmente, el Espíritu Santo tiene que escribir la ley de Dios en el corazón de la gente, iluminarla, abrir la palabra de Dios a la comprensión de aquellos que quieren formar parte del reino de Dios. Nos muestra esta lámina un monolito cuya foto saqué en los altos lugares de las montañas del Piamonte, donde los valdenses decidieron, a través de este monolito, testificar que se unían a la Reforma Protestante en el siglo XVI y pusieron allí una Biblia, una antorcha, una lámina diciendo: la Biblia, sois fidèle, sé fiel, es lo que dice allí. Bueno, vemos aquí que estamos en el período de tiempo en donde el príncipe celestial
el sumo sacerdote de esos bienes venideros para el antiguo Israel, Cristo Jesús, está intercediendo permanentemente por su pueblo. Pero pasemos ahora a hablar del otro mueble, del tamid del otro mueble, y está en Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia continuamente, tamid, delante de mí. Cada sábado los colocarás continuamente, tamid, en orden delante del Eterno. Levítico 24:8. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos una aplicación del pan que allí se encontraba. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se requiere que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y que con esa palabra podamos alimentarnos. Hace unos años atrás, recuerdo cuando me inicié en el ministerio y una mujer que tenía tantas luchas, tantos problemas, me decía que se ponía a leer la Biblia y se ponía a llorar, porque encontraba consuelo, encontraba paz. Y le dije, usted se está alimentando del pan de vida, porque está tomando la palabra de Dios, está alimentándose de esa palabra en forma espiritual, de tal manera que esa palabra tiene vida, tiene efecto en usted. He visto a muchos, incluso teólogos, que leen y discuten sobre la palabra de Dios, pero eso es pura teoría, se enredan en sus razonamientos. Se requiere el Espíritu de Dios para podernos alimentar de la palabra de Dios. Y el pan es símbolo de la palabra de Dios. Cuando encienda las lámparas, dice Éxodo 38, también quemará incienso delante del Eterno continuamente. Vemos aquí otro pasaje en Éxodo 30 versículo 8, que habla de esas lámparas y también de la intercesión en el lugar santo en forma continua. Levítico 4, versículos 17 al 18 dice que en el ritual del sacrificio por los pecados, el sumo sacerdote debía mojar su dedo en la sangre del sacrificio, de ese receptáculo de sangre que llevaba para oficiar delante de Dios, y untar los cuernos del altar que está ante el Eterno. El altar estaba en el lugar santo y aunque había un velo que lo separaba, estaba delante del Eterno que estaba en el lugar santísimo. En Apocalipsis 8, versículos 2 al 4, se ve a un ángel. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró frente al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Nuevamente estamos en el lugar santo del templo celestial. ¿Y quién es ese ángel? Ángel significa mensajero. En el libro del Génesis, también en Isaías 37:36, en Josué y en varios pasajes, vemos que se habla del ángel del Señor, del ángel del Eterno, y cumple una función equivalente a la de Dios mismo, porque hasta se postran delante de Él y representa a Cristo. Cristo mismo es el que intercede, el mensajero divino, para, a través de su Espíritu y del ministerio de sus ángeles, intercede delante de Dios y al mismo tiempo a través de ese ministerio se comunica con nosotros, obra en nuestro favor, a nuestro favor. Bueno, el humo del incienso, sigue diciendo Apocalipsis 8, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Acá se representa otra vez la intercesión diaria, regular, continua. Es el Cristo mismo, el ángel del Señor. Vamos al Antiguo Testamento para confirmar esto otra vez. En Daniel, Daniel habla de un príncipe
que se levanta. Bueno, en el cielo hay un príncipe que se llama el príncipe del ejército, y hay un príncipe terrenal, un poder terrenal que trata de arrebatarle el tamid, la continua intercesión o intercesión diaria. Y se engrandece ese poder terrenal y le quita el continuo servicio sacerdotal, esa continua intercesión, y el lugar de su santuario lo echa por tierra. Daniel 8, versículo 11. ¿Quién es ese príncipe del ejército? Lo encontramos en Josué, el capítulo 5 y el versículo 13. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le respondió? No, yo soy el príncipe del ejército del Eterno. Y Josué se postró y lo adoró. Normalmente se usa la palabra tamid teniendo como contexto inmediato el altar del patio o un mueble en el lugar santo. Pero en el libro de Daniel, en las profecías de Daniel, tamid aparece como sustantivo. ¿Por qué? Porque proyecta todo el servicio de intercesión sacerdotal en el lugar santo. Ya no lo vincula simplemente a un mueble, lo vincula a todos los muebles, a esa administración regular que el sumo sacerdote llevaba a cabo en el lugar santo. Ese personaje celestial es sumo sacerdote, es príncipe. Aparece con varios títulos en las visiones de Daniel. Hijo de Dios en el capítulo 3 de Daniel. Hijo del hombre en el capítulo 7. Príncipe de los ejércitos en el capítulo 8. En Daniel 8 se lo llama príncipe de los príncipes. Mesías príncipe en Daniel 9. Miguel, vuestro príncipe, uno de los nuestros, el capítulo 10. Príncipe del pacto, el capítulo 11, y Miguel, el gran príncipe, que se pone de pie o de parte de los hijos de tu pueblo. Acá, eso en Daniel 12, acá vemos que el personaje central de esas profecías de Daniel es un príncipe celestial que intercede por su pueblo, es un perfecto mediador entre Dios y el hombre, porque es hijo de Dios e hijo del hombre también. En Apocalipsis 1, el príncipe del ejército es un sacerdote celestial, porque ejerce un tamid que un príncipe terrenal procura quitarle. Una intercesión permanente que tristemente el diablo logra arrebatar de mucha gente a través de un príncipe terrenal a quien engaña. ¿Y quién es el príncipe terrenal que le quita la intercesión continua en el lugar santo de ese ministerio del príncipe celestial? En las visiones de Daniel nosotros vemos un león alado que representa a Babilonia, y luego viene los medos y persas, luego viene el imperio greco, el de Grecia, y luego viene el imperio romano. Y de los 10 cuernos que salen de ese cuerno romano aparece un cuerno pequeño que se hace más grande, y ese es el príncipe terrenal que quita ese ministerio sacerdotal, esa intercesión continua del príncipe celestial, Cristo Jesús. Es un príncipe que reemplaza a los césares de Roma. Así lo entendieron los cristianos en los primeros siglos. Esperaban que ese anticristo vendría cuando cayeran los césares romanos. Y eso fue lo que ocurrió. Los que sucedieron a los césares en Roma fueron los papas, los obispos de Roma, y eso estaba representado por un cuerno que eran símbolos de príncipes o reinos, así como los 10 reinos representaban a las naciones europeas, a los reinos europeos. Ese cuerno, que iba a ser pequeño al principio, pero que se iba a hacer más grande que sus compañeros, que esos otros cuernos, iba a prevalecer, y entonces iba a quitar del príncipe celestial esa intercesión. Los obispos de Roma y el sacerdocio católico romano no está en la Biblia.
Los apóstoles no fueron sacerdotes en el sentido del antiguo Israel. Todos somos sacerdotes delante de Dios en un sentido cuando llevamos el evangelio del sacrificio de Cristo a las naciones. Pero no hay ningún sacerdocio interior dentro de la iglesia fuera del de Cristo. Y ellos arrebataron de Cristo su sacerdocio celestial al imponer otro sacerdocio impostor en la tierra, otra intercesión sacerdotal en la tierra. Cuando Juan se impresionó por las cosas que el ángel le revelaba en el Apocalipsis, dijo: yo me postré a sus pies para adorarlo. ¿Y qué ocurrió? El ángel se opuso. Él me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú, adora a Dios. Los ángeles no deben ser adorados, no debemos postrarnos ante ellos tampoco, ni ante ángeles ni ante nadie, solo ante Dios y su Hijo. Así lo expresa con todas las palabras el apóstol Pablo cuando habló de que en el nombre de Jesús debía arrodillarse, debía doblarse toda rodilla, tanto de los que están en los cielos como en la tierra. Él era ese ángel del Señor, príncipe celestial. Y cuando Satanás tentó a Jesús y le ofreció todos los reinos del mundo que Jesús volvía a reconquistar de ese impostor que era el príncipe de este mundo, Satanás, Jesús le dijo: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De manera que esa intención de ser adorado, el diablo busca ponerla en otros. Y lo logró hacer en forma colectiva en medio del cristianismo, sentando a un hijo suyo sobre Roma. Se sienta en el templo de Dios, dijo el apóstol Pablo, hablando del anticristo que iba a venir después de los césares romanos, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 al 4, léanlo, porque allí describe ese anticristo que iba a venir. Y ese anticristo podría establecerse en medio de la iglesia cristiana gracias a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la pérdida de la fe original. Poco a poco, cuando una iglesia o cuando una persona empieza a mirar otras cosas, los aspectos materiales, a ser atraídos por estrellas fugaces que pasan, van perdiendo la fe original. Para mantener firme la fe, tenemos que mirar hacia arriba. Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra, dijo el apóstol Pablo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Hay una triple corona que usó el obispo de Roma durante mucho tiempo. Le han dado distintas aplicaciones, pero esa triple corona representó en su época al Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de los mundos inferiores. ¡Qué ambición, qué arrogancia, qué soberbia! Por eso sería más grande que los demás. El nuevo catecismo católico, que fue acuñado por el Papa Juan Pablo II, dice lo siguiente en el inciso 2131. El concilio ecuménico de Niza en el año 787 justificó la adoración de imágenes sagradas. Antes, en ese catecismo decía que la ley de no tener imágenes de nada, ni del cielo ni de la tierra, la ley de Dios es clara, se ajusta a toda época y es válida para todas las épocas. Y sin dar ninguna otra explicación, pasamos acá a este inciso y dice que un concilio justificó la adoración de imágenes sagradas. Y ya está, listo, se olvidó de todo lo que habían dicho en la parte anterior. Así, quebrantó la ley de Dios. Además, el sábado, que era el séptimo día,
lo cambió por el domingo, otro cambio que hizo a la ley de Dios. Y tendría títulos blasfemos. El anticristo apocalíptico tendría títulos blasfemos. Acá vemos a sacerdotes postrados frente al Papa Juan Pablo II en un oficio en el Vaticano. Los títulos blasfemos son Santo Padre, vicario en lugar de Dios y de Cristo, su santidad. Son algunos de los títulos blasfemos de esa arrogancia de ese príncipe terrenal que quita de Cristo ese ministerio regular de intercesión. Y ese anticristo iría a imponerse en medio del cristianismo. No se trataría de un anticristo fuera del cristianismo, como lo fue Mahoma o como lo fue Buda, porque sería en medio del templo de la iglesia cristiana. A mí me duele decir esto. Yo sé que hay personas que siempre escucharon y reverenciaron ese tipo de impostura. Pero como ministro de Dios, a la luz de la palabra de Dios y de la historia, yo no puedo callar. Y si callara sabiendo eso, tendría que responder delante de Dios por mi cobardía, por el testimonio que Él quiere que nosotros demos. Porque solo ante Cristo, ante el Hijo de Dios, nosotros debemos postrarnos y darle honra. Pretende perdonar pecados. En San Marcos el capítulo 2 y el versículo 7, cuando Jesús le dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los sacerdotes en el antiguo Israel hacían el pago del sacrificio del pecado con la sangre que había sido ofrecida, que es del sacrificio ofrecido, pero la confesión del pecado quedaba entre el adorador y Dios. Los que venían al templo no se confesaban ante un sacerdote. Por eso ellos se asombraron cuando Cristo dijo eso y dijeron, está blasfemando, porque es una blasfemia pretender asumir la autoridad de Dios, el único que puede leer la conciencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estaba realmente blasfemando Jesús? No. ¿Por qué? Porque Él era y es el Hijo de Dios. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Él sí puede perdonar pecados. Toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre, dice 1 Reyes 8, versículos 38 y 39. Oye desde el cielo, desde tu morada, y perdona, obra y da a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hombres. Querido amigo que me estás escuchando, tienes que saber que Cristo es el único que puede perdonar pecados, que Dios es el único, la deidad, porque ellos pueden leer lo que hay en tu interior. ¿Cómo puedo yo atreverme a perdonar pecados si yo no puedo medir la sinceridad de la persona que viene a confesarse a mí? Eso corresponde hacerlo entre el hombre y Dios. Y en relación con nuestra confesión personal a Dios, tenemos que creer que el Dios perdona. Y a Dios no lo podemos engañar, a un hombre sí, a una virgen, a una mamá, a un padre, a un amigo, aún a un sacerdote o a un religioso terrenal, podemos engañarlo. Y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero si nos dirigimos a Dios en forma directa y le pedimos el perdón de los pecados, nos sinceramos con Él, desnudamos nuestra alma delante de Él, entonces podemos levantarnos con la seguridad de que Dios cumple con lo que promete y nuestros pecados han sido perdonados. Y de esa forma estamos en paz.
Así de libre es la gracia de Dios, así de simple, así de maravillosa. Primera de Timoteo, el capítulo 2:5, escribiendo a su discípulo, el apóstol dijo, el apóstol Pablo, hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Solo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Hebreos 8:1 y 2. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Dónde? ¿En la calle número tanto de tal ciudad? No, dice. Tenemos un sumo sacerdote que es ministro del verdadero santuario, que levantó el Señor y no el hombre. Ese santuario está en el cielo y por fe nosotros tenemos que acercarnos a Él. Porque sin fe es imposible acercarnos a Dios. En Daniel el capítulo 8, versículos 11 al 12 dice, en lugar de su santuario, el del cielo fue echado por tierra, a causa de la rebelión, de la apostasía. El ejército, una referencia al pueblo de Dios aquí, y el tamid, ese servicio sacerdotal, le fueron entregados y echó por tierra la verdad. Toda esa realidad del cielo, la intercesión de Cristo en el cielo, la echó por tierra, haciendo que los hombres buscasen mediadores terrenales cuando hay un solo mediador entre Cristo y el pecador, entre el cielo y la tierra, entre Dios y el pecador, y ese mediador es Cristo. En el versículo 13 de Daniel, el capítulo 8, pregunta Daniel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la visión? La visión comienza en el periodo medo-persa, cuando un macho cabrío que representa a Grecia embiste a un carnero que representa a Medo-Persia. ¿Hasta cuándo la visión? ¿Hasta cuándo el tamid, esa intercesión sacerdotal en el lugar santo? ¿Hasta cuándo la rebelión de horror? Podemos parafrasear por elipsis este pasaje. ¿Hasta cuándo el pisoteo del santuario y del ejército? La persecución, la tribulación. Hasta 2310 años. En esta serie veremos la fecha que puse adelantándome ya hasta 1844. ¿Cuándo? Cuando el santuario se verá purificado. Cuando Cristo pasase a ministrar en el lugar santísimo del templo celestial. Esta es una verdad maravillosa que la estudiaremos en detalle porque es extraordinaria, porque nos permite saber que estamos viviendo en ese tiempo del fin. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote intercedía por última vez en el año delante de Dios, frente al arca del pacto, Levíticos 16:16, y limpiaba el nombre de Dios al purificar ese templo. La proyección apocalíptica simbólica del santuario del nuevo pacto, el celestial, se la puede ver así. Hay una intercesión diaria, tamid, que se da en el lugar santo, y un poder terrenal que durante esa época de ministerio en el lugar santo busca quitar esa intercesión de Cristo e imponer al mismo tiempo una opresión abominable a la vista de Dios. Y luego al final, en la época del fin, se da la intercesión final que tiene como propósito purificar el templo del cielo de todos los pecados que asumió al perdonar a los seres humanos. Asumió el monarca del universo. Tiene que ver con la vindicación del nombre de Dios que mora allí. Dijo Jesús, el que jura por el templo, por el altar, jura por el que lo habita. También el que contamina el templo de Dios con sus pecados, contamina el nombre, afecta el nombre del que lo habita. De allí que se requiere un juicio que termine vindicando a Dios delante del universo y a aquellos que confiaron en su ministerio para poder vivir eternamente en su reino. Y tiene que ver esa intercesión final con un juicio final. Vayamos al Apocalipsis, en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículos 9 al 10. Vi bajo el altar, dice Juan,
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Dónde estaban esas almas que figuraban allí? Bajo el altar. Bajo esa expresión, bajo el altar, entendían los judíos que los que morían, morían bajo el altar. Y ese clamor que ellos levantaron desde ese lugar, no muere, permanece delante de Dios requiriendo el juicio. El altar, estamos en la época del ministerio de Jesús en el lugar santo. En el quinto sello se da este clamor. ¿Y qué clamaban? Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Reclaman desde el lugar santo la promesa del juicio. Ese clamor permanece vivo. Aunque nosotros muramos, aunque no hablemos más, lo que dijimos, lo que oramos, no desaparece. El Señor lo atesora en el cielo y en el juicio debe responder en forma completa ya a ese clamor. Muchas veces responde ya, pero hay veces que responderá algún día. ¿Cuál día? El día final del juicio. En Apocalipsis 11:4 habla: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie ante el Señor de la tierra. Sufren persecución los 2 testigos, sin embargo, reciben el poder del Espíritu Santo para soportar todo eso. Y dice el versículo 3, daré poder a mis 2 testigos, quienes profetizarán por 1260 días vestidos de luto. Días equivale a años. Tiene que ver con una predicación bajo persecución. Dice Daniel 8:24, causará destrucciones asombrosas. Niplaot es en hebreo. De los siglos 11 al 13, por las cruzadas y las bulas papales, se quemaron a los amigos de Jesús o amigos de Dios. Se calcula que eran entre 1 millón y 2 millones en toda Europa. Los borraron totalmente del mapa con torturas, quemándolos vivos. Inocencio, el Papa Inocencio III, que casualmente en Wikipedia lo ponen como una persona humilde, cuando él pretendía hasta gobernar en las esferas superiores para que nadie pretendiera que se iba a poder escapar de él en el más allá. Y él lanzó las bulas contra las cruzadas, contra estos amigos de Dios mal llamados cátaros. Esto nosotros lo vemos asombrosamente. Iba a causar destrucciones asombrosas. En Daniel 11:36 usa otra vez ese término niplaot en hebreo. Dirá cosas asombrosas sobre el Dios de los dioses. ¿Cómo podría atreverse a ocupar el lugar de Dios en forma tan osada? Daniel 12, versículos 6 al 7 dice: ¿hasta cuándo el fin de las cosas increíbles, de las cosas asombrosas, las que tenían que ver con la obra del papado medieval? Tenía una boca que hablaba grandes cosas, arrogancias, blasfemias, decía Daniel el capítulo 7. Y la respuesta es: hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 6 al 7. Cosas asombrosas. Desde que se ha quitado el continuo, Daniel 12, 11. Ese continuo ministerio sacerdotal por el pontificado romano en la Edad Media, y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días, símbolo de años. Bueno, hubo 2 abominaciones en el antiguo Israel. Primero, cuando los romanos invadieron Jerusalén, pusieron en lugar del templo de Salomón, que lo destruyeron, pusieron el templo de Júpiter. Fue la Roma pagana la que causó esa abominación. Abominación significa idolatría espantosa.
Y la segunda abominación en la era cristiana fue la abominación papal. Así lo entendieron todos los protestantes durante la Edad Media. Tuvo que ver con la Roma cristiana, en donde la gente era acostumbrada a arrodillarse, a postrarse delante del obispo de Roma y dirigirse a él como su santidad, como Santo Padre, como vicario de Dios, como ocupando el lugar de Dios de esa manera impostora, y eso es una blasfemia. Jesús se refirió a la abominación, la primera abominación, dijo, Lucas 21:20, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, cuando veáis a Jerusalén rodeada, cercada de ejércitos, en Mateo 24:15 lo expresa de otra forma. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esa expresión, el que lee, entienda, era una expresión que Jesús usaba para hablar de las parábolas. Y las profecías son como una parábola, como una proyección simbólica de las realidades que iban a venir después. En otras palabras, habría una dimensión mayor de esa abominación determinada o advertida por el profeta Daniel. Y cuando los soldados romanos vinieron con sus estandartes idolátricos y los pusieron sobre Jerusalén, rodeando Jerusalén, los cristianos sabían que debían huir en la primera oportunidad porque la destrucción de Jerusalén habría llegado. La primera abominación, así, es una parábola de la abominación futura del papado. Daniel 9:27 decía, sobre un lugar del templo habrá abominaciones de desolación o abominaciones que producen horror. Pesha Shomem. Y dice, hasta que la destrucción determinada se dé sobre el lugar, templo o ciudad, versículo 26, que se dé sobre el lugar desolado. En el contexto, estamos viendo que se refiere en un lugar del templo, donde eso se manifestaría, eso tendría que ver con la primera desolación. Sikus Shomem, abominación desoladora, o Sikus Sim, en hebreo, para hablar de abominaciones en plural. Y habría dos abominaciones, por eso aquí está en plural. Al ser quemado en 1415 por decreto papal, vemos lo que se expresó, lo que dijo Juan Hus. Tiene que ver con la segunda abominación. Miren lo que dijeron los protestantes en esa época. Dijo Juan Hus, el reformador bohemio, ahora los siervos fieles de Dios pueden entender lo que nuestro Salvador dio a entender al decir, cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel, el que lee, entienda. Más allá de esa abominación de los estandartes idolátricos de Roma vendría la abominación futura en medio del cristianismo cuando el anticristo se sentase en medio de la iglesia haciéndose pasar por Dios. Y entonces dijo Juan Hus, el papado es la abominación, la idolatría espantosa de la deificación propia en el lugar santo. El reformador alemán Martín Lutero en el siglo XVI se expresó en palabras semejantes. El reino del Papa es una ira horrible de Dios, una abominación de desolación que se establece en el lugar santo. Como dijo Cristo hablando directamente de ello, el que lee, entienda. Y dijo más, citando 1 Corintios 3, 16 y 17 y 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, la abominación desoladora que está donde no debe estar. Nosotros también, citando a Mateo 13, 14 incluso, nosotros también tenemos una abominación real sentándose en un lugar santo. Esto es, en la cristiandad y en la conciencia de los hombres, donde Dios solo debía sentarse y reinar, esto es, en el templo espiritual.
Fue Lutero el que dio el primer grito de libertad de conciencia cuando dijo: no puedo ni quiero retratarme de todo lo que he escrito y dicho, porque es indigno de un cristiano obrar contra su conciencia. Eso no se aceptaba durante la Edad Media. Hoy sí, gracias a ese grito de libertad que él proclamó en esa ocasión. Y dice Daniel 11:31, sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el tamid, esa intercesión regular, en el lugar santo del santuario celestial, y pondrán la abominación desoladora. El templo espiritual fue profanado, miles fueron quemados vivos en la hoguera durante la Edad Media. El periodo de tiempo en donde se dio todo esto está marcado desde el año 508, cuando Clodoveo fundó la ciudad de París, ya existía con otro nombre, y en donde estableció un sistema de gobierno que iba a durar por 1290 años prácticamente hasta la Revolución Francesa, cuando el mismo gobierno de Francia le iba a quitar esa autoridad que en el año 508 daba al papado romano al fundir la religión con el Estado. Y el Justiniano en el año 538 hizo algo equivalente al declarar al pontífice romano cabeza de todas las iglesias. Nada de todo lo que ocurrió en la Edad Media, en la historia posterior, hubiera ocurrido, dice el historiador Dan, si Clodoveo no se hacía católico. Fue bautizado en el año 508 después de su conversión algunos años antes. Esto están discutiéndolo algunos autores, otros creen que fue bautizado antes. Cada vez hay más autores que están advirtiendo de que las referencias apuntan al 508. Y se habló de la paloma del Espíritu Santo con el aceite santo para ungir a Clodoveo cuando se bautizó, pero siguió tan sanguinario como antes, aún después del bautismo, así que de Espíritu Santo, paloma no hubo ninguna. Gregorio de Tours comparó a Clodoveo con Constantino, el primer emperador que se convirtió del paganismo al cristianismo. ¿Por qué se comparó la conversión de Clodoveo con la de Constantino? Porque Constantino se habría convertido del paganismo romano al cristianismo y Clodoveo, según se supone, del barbarismo pagano contra el arrianismo, gobiernos opositores, cristianos, pero opositores al obispo de Roma. Para el comienzo de los tiempos medievales, el levantamiento de Clodoveo, dice un historiador, parece ser en muchos respectos una época más significativa que el evento del 476, cuando cayó el Imperio Romano y nunca más hubo césares romanos en Roma. Marca el comienzo de una nueva era por sus consecuencias para la civilización. De manera que esta fecha es muy importante, como se la ve en los recuerdos o en la conmemoración que han hecho de Clodoveo en el mismo Vaticano. La conversión de los francos a la religión de Roma, dice otro historiador, fue uno de los sucesos de mayores consecuencias que registra la historia del mundo. De manera que no estamos equivocados al darle la relevancia a este rey cuando llegó a establecer, fundir la religión católica con el gobierno de Francia. Así que miremos este gráfico de los 1290 días, símbolo de años, Tamid, donde se impondría esa abominación y se quitaría de Cristo el ministerio del cielo para dárselo a seres humanos que se interpondrían entre Cristo y los hombres. Desde el año 508 hasta el año 1798 tenemos los 1290 años. Y del año 538, lo vimos en otra ocasión y volveremos a verlo en el futuro, se da hasta 1798 los 1260 años predichos, en donde hasta que se quiebra el poder, la autoridad política de ese cuerno. En el Apocalipsis aparece bajo
varias expresiones, 42 meses, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días o años. El general Berthier del ejército de Napoleón en el año 1798 tomó por prisionero al Papa de Roma y después tomaron a otro papa prisionero y perdió toda la autoridad política. Los francos, la tribu más fiel al papado durante la Edad Media, quitó al obispo de Roma su autoridad política. Ningún gobierno en toda Europa se movió para salir a defender el papado. Así, el pontificado romano recibió una herida mortal en la Revolución Francesa cuando dijeron: ahora nuestra diosa es la diosa razón, a la que representaron con una mujer. El cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, el 4 de febrero de 2004, en el órgano informativo del Vaticano llamado CENIT, dijo: el cristianismo desde la perspectiva católica fue encerrado en un gueto desde el siglo XIX. Ahora están queriendo recuperar esa dimensión. Pero para terminar, volvamos al calendario profético apocalíptico del santuario del Nuevo Pacto. Recuerden que comenzaba en la primavera. Se daba la inauguración en la primavera del templo, era el calendario sacerdotal, como lo llaman algunos, y Cristo fue instaurado en el cielo a la diestra de Dios como sumo sacerdote según Melquisedec. Además de sacerdote, sería rey. Fue en la Pascua, en la época del Pentecostés, cuando se dieron los actos inaugurales del nuevo templo, del templo del cielo. Y entonces Jesús comenzó un ministerio sacerdotal en el lugar santo. Y allí se produjo por 1260 y 1290 años un periodo de gran tribulación para aquellos que querían depender directamente con su conciencia de esa intercesión celestial. De allí surge el clamor apocalíptico: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es: hasta que llegase el día en que se iniciase en el cielo un juicio investigador para vindicar a su pueblo, y en donde en el cielo también se vindicara el carácter de Dios, y en donde se llevase a cabo la intercesión final de intercesión en el otoño de 1844. Debía ocurrir, según una profecía que veremos en dos temas sucesivos. David ahora iba a representar a Cristo una vez que terminase su intercesión real. Ese será el anteúltimo estudio de esta serie. Y allí se daría la vindicación final. Bueno, hoy estamos viviendo en esa intercesión final. Hoy estamos viendo que el tiempo se acaba. El fin del mundo está a las puertas. Dice Apocalipsis 15:4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Tú solo eres santo, dice allí. A nadie le debemos decir su santidad, el único santo es Dios. Y si en algo somos santos es por la gracia de Dios, pero en un plano de igualdad, nadie más santo que otro, sino que el único santo es Dios. Y nosotros dependemos de Él para obtener la santidad, la purificación del alma y la paz de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Querido amigo, el mensaje de la intercesión celestial, de la intercesión diaria y el de la intercesión final es maravilloso. Ese mensaje nos llega hoy, pero tristemente es doloroso tener que hablar de
del arrebatamiento de ese ministerio sacerdotal por gente que pretende osadamente ocupar el lugar de Cristo. ¿Quieres tener la paz de Dios? ¿Quieres ser justificado de tus pecados? ¿Quieres poder ser acepto en el reino de Dios? ¿Quieres tener la certeza del perdón de los pecados? No pongas tu alma, no vendas tu alma y tu conciencia a un ser humano. Dirígete a Dios por fe en nombre de Cristo, quien dio su vida y se sacrificó a sí mismo por tus pecados, y obtendrás la paz del alma. Te invito a que inclines el rostro para orar, para pedirle a Dios que nos limpie de todo ese pecado. Dirijámonos a aquel que intercede por nosotros, y su intercesión es eficaz. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque en todo tiempo podemos dirigirnos a ti. Ahora que sabemos realmente que solo tú puedes perdonar pecados, que solo tú puedes limpiar nuestra conciencia, aceptando nosotros por fe tu ofrecimiento, tu intercesión, tu sacrificio. Queremos, Señor, dirigirnos a ti para que nos des la paz del alma, porque queremos librarnos de toda mala conciencia, queremos purificar nuestra conciencia en la sangre del Hijo de Dios. Y, Señor, ayúdanos a dirigirnos siempre a ti. Ante ti nos postraremos, ante ti glorificaremos tu nombre, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.